Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 11 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 20, versos 3 al 10, Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En este devocional vamos a aprender la evidencia del sepulcro vacío y la fe en el Cristo resucitado. Como introducción vemos que la noticia de María Magdalena produjo una reacción inmediata. Ella había llegado al sepulcro y encontró la piedra removida. Después corrió a informar a Pedro y a Juan. Han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan 22. Pedro y Juan no permanecieron sentados esperando más información. Salieron inmediatamente hacia el sepulcro. María corrió, Pedro corrió, Juan corrió. Este pasaje es especialmente importante porque Juan nos permite observar los acontecimientos desde la perspectiva de dos testigos oculares. No encontramos aquí una leyenda desarrollada muchos años después. Encontramos hombres que corren hacia una tumba, entran, observan los lienzos y enfrentan una realidad que inicialmente no comprenden. El cuerpo de Jesús ya no estaba. La resurrección no fue una experiencia subjetiva producida por el dolor de los discípulos. El sepulcro estaba vacío y posteriormente el Señor se les aparecería personalmente. Esto los constituye en testigos oculares y testigos de primera mano totalmente fidedignos. El primer punto a resaltar del texto dice que salió Pedro y el otro discípulo y entonces fueron al sepulcro. Pedro aparece nuevamente y es significativo que el Evangelio no lo presente como un hombre destruido definitivamente por su fracaso. Había negado 3 veces al Señor, pero ahora corre hacia el sepulcro. Su historia no había terminado, el Señor todavía tenía un ministerio que realizar en él. Esta es una verdad profundamente alentadora. El fracaso de un creyente no tiene que convertirse en su destino permanente. Pedro había llorado amargamente por su pecado. Lucas 22:62 declara: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora corre hacia el sepulcro. Muy pronto verá al Cristo resucitado y posteriormente será restaurado públicamente por el Señor en Juan capítulo 21. Segundo punto, corrían los dos juntos, dice Juan. La noticia era demasiado importante para caminar tranquilamente. Ya vimos que María corrió, Pedro corrió, Juan corrió. Ambos deseaban comprobar personalmente lo ocurrido. La fe cristiana no teme la investigación honesta. Juan no pide al lector que crea algo absurdo sin fundamento. No tiene nada de malo pedir pruebas, porque el Señor las presenta. Aquí lo que estamos viendo claramente es que se presentan testigos, presenta el sepulcro, presenta los lienzos, presenta el sudario. Todo esto hace el texto y posteriormente presenta las apariciones del Cristo resucitado. Lucas comienza su evangelio diciendo en el capítulo 1, verso 1 y 2: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. El cristianismo está arraigado en acontecimientos históricos. Tercero, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, dice Juan.
Con sencillez, Juan menciona que llegó primero. No lo presenta como motivo de orgullo, es simplemente un detalle de la narración. Es claro que Juan era un joven discípulo, probablemente tenía mayor facilidad para correr que Pedro, que era mayor de edad. Pero la escritura no nos permite convertir este detalle en una doctrina, una enseñanza espiritual. Lo importante es lo que sucedió después. Juan llegó primero, pero esperó afuera. El texto, el número 4, dice: vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Ahí dice que él bajó a mirar y cuando ve los lienzos se detiene, ¿no? Esta observación es fundamental. Los lienzos estaban allí, pero el cuerpo había desaparecido. Juan no dice que los lienzos habían desaparecido junto con Jesús. El cuerpo no estaba, los lienzos sí, ahí estaban, permanecían. Esto será todavía más importante cuando Pedro entre. Luego el texto como número 5 dice: llegó Simón Pedro. Ahí está, literalmente. Su personalidad aparece inmediatamente. Juan se detuvo afuera, Pedro no. Él entró inmediatamente al sepulcro. Pedro no permanece en la entrada. Él entra. Quiere comprobar personalmente lo que está sucediendo. Lucas proporciona un relato paralelo, pero dice Lucas 24:12. Levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no sale diciendo: ya entiendo perfectamente todo. No, dice que sale maravillado. Quizá todavía no comprende plenamente, pero él está maravillado. Número 6. Vio los lienzos puestos allí, insiste Juan. La repetición es significativa. Los lienzos son evidencia. Si alguien hubiera robado apresuradamente el cuerpo, sería difícil explicar por qué los lienzos permanecían ordenados dentro del sepulcro. Además, Juan menciona específicamente el sudario. Ahí estaba todo. Número 6 dice claramente el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice Juan. El sudario, sabemos, era la tela utilizada sobre la cabeza del difunto, pero Juan agrega: no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El detalle es sorprendente. El cuerpo no está, los lienzos sí están. El sudario está separado. Juan no nos proporciona una explicación mecánica de cómo ocurrió la resurrección. No dice que Jesús simplemente se levantó y desenvolvió los lienzos. Tampoco afirma que el sudario tenga algún significado místico en particular. Debemos quedarnos con lo que sí afirma. El cuerpo había desaparecido y las telas funerarias permanecían en el sepulcro. Eso constituye una evidencia importante de su resurrección. La resurrección corporal de Cristo es muy importante, ya que este pasaje ayuda a establecer una doctrina fundamental del cristianismo. Jesucristo resucitó corporalmente. No fue simplemente que su espíritu continuara viviendo. No fue solamente una experiencia emocional de los discípulos. El cuerpo había estado en el sepulcro, ahora el cuerpo ya no estaba. Y cuando Jesús apareció posteriormente, mostró su cuerpo resucitado. Tomás llegó a dudar. Entonces Jesús le dijo en Juan 20:27: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. La resurrección fue corporal. Pedro también enseña en 1 Pedro 3:18: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y el Señor mismo manifestó que no era simplemente un espíritu. Lucas 24:3-9 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Expresión número 9. Entonces entró también el otro discípulo. Ahora Juan dice que entra, pero dice: ¿por qué esperó inicialmente? O sea, ¿por qué Juan llega y se detiene? El texto no lo explica y no debemos inventar una razón. Lo que sí sabemos es que después de entrar pudo observar personalmente la evidencia, y eso es lo importante. Juan registra una frase extraordinaria: y vio y creyó, hablando de él, de Juan. Él se detuvo, pero una vez que entra, quizá temeroso porque era joven,
Cuando ve la evidencia, vio y creyó. Esto es lo que tenemos que resaltar del texto. Vio, creyó, número 10. Estas 4 palabras son centrales. Y vio y creyó. ¿Exactamente qué creyó Juan? Bueno, el contexto inmediato responde rápidamente. El siguiente versículo declara, Juan 29, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de entre los muertos. ¿Qué entendió? Que Cristo había resucitado. Por tanto, Juan había visto la evidencia del sepulcro vacío y creyó que Jesús ya había resucitado. Todavía no comprendía completamente todos los detalles proféticos, pero la evidencia que estaba contemplando comenzó a producir convicción en él. Expresión número 11. Aún no habían entendido la escritura. Esta declaración es importantísima. Juan no intenta presentar a los discípulos como hombres que desde el principio comprendieron perfectamente todo. Reconoce su propia falta de entendimiento. Jesús ya había anunciado en varias ocasiones acerca de esto. Ejemplo, Mateo 17:23, donde dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Muchas veces anunció Jesús esto, pero ellos todavía no habían comprendido plenamente estas palabras. Después de la resurrección, el Señor les abriría el entendimiento. Lucas registra en el 24:45 estas palabras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les explicó en el verso 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hasta entonces les abrió el entendimiento. Hasta entonces entendieron. La resurrección no fue una sorpresa para Dios. Había sido anunciada y profetizada en las Escrituras. Como expresión número 12, la resurrección conforme a las Escrituras es muy importante. Pablo enfatiza eso en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió? Pues de los apóstoles, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sin duda también recibió este testimonio directamente de Jesucristo, porque Jesucristo lo llamó y lo discipuló y lo capacitó, y después confirmó también el testimonio de los propios apóstoles. La expresión conforme a las Escrituras es fundamental para todos nosotros los creyentes. La resurrección no fue un acontecimiento desconectado del Antiguo Testamento. Jesús mismo había enseñado que las Escrituras hablaban de él. En el camino a Emaús les declaró en el Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y es por eso que les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen lo que los profetas habían dicho. Y después ya declaran en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, abriéndoles el entendimiento. Cristo es el centro del plan redentor revelado en toda la Biblia. Todas las Escrituras se enfocan en Cristo. Y esto es maravilloso. La Biblia es cristocéntrica. Expresión número 13. Volvieron los discípulos a los suyos. Todavía quedaban muchas cosas que comprender. Todavía no habían recibido todas las apariciones. Todavía no habían recibido la explicación completa. Pero algo había cambiado. El sepulcro estaba vacío. El cuerpo no estaba. La evidencia estaba delante de ellos. Muy pronto la verdad sería confirmada por las apariciones personales del Señor resucitado. Un detalle muy importante: después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, se apareció en 17 ocasiones. Estas están narradas en los evangelios y otras en el libro de los Hechos. En total, 17 apariciones de Jesús después de haber resucitado. Aquí hay una reflexión. Este pasaje nos lleva a considerar una pregunta fundamental. ¿Sobre qué está edificada nuestra fe? La fe bíblica, hermanos, no es credulidad ciega. No debemos de usar la expresión yo tengo una fe ciega. Nuestra fe no es ciega. Juan vio, Pedro vio, los discípulos observaron.
Después vieron al Señor resucitado. Juan escribió su evangelio para que nosotros también creyéramos. Por lo tanto, nuestra fe no es ciega porque está basada en un testimonio fehaciente, histórico y además concreto y además es real. Juan 20:31 declara: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nuestra fe descansa finalmente en la palabra de Dios, pero esa palabra nos comunica un evangelio basado en acontecimientos reales, no fábulas. Cristo murió realmente, fue sepultado realmente, el sepulcro quedó vacío realmente, Cristo resucitó realmente y apareció a testigos realmente. Estas son pruebas indubitables. Como aplicación, quiero decirte como primer punto, confía en la palabra, aunque todavía no comprendas todo, porque Juan mismo reconoce, aún no habían entendido la escritura. Podemos encontrarnos a veces en situaciones similares. Hay cosas de la Biblia que todavía no comprendemos completamente, pero nuestra falta de comprensión no significa que la palabra sea falsa. Debemos seguir estudiándola y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo exhortó en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No necesitamos entenderlo todo de una sola vez. Necesitamos permanecer fieles a la verdad revelada y alimentarnos de su palabra cada día. Mateo 4:4 declara: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 16 declara: fueron encontradas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, Jehová de los ejércitos. Es importante que estudiemos la palabra del Señor cada día. Nunca vamos a saberlo todo. Si duráramos 1000 años estudiando la palabra, de todos modos no terminaríamos, pero es nuestro alimento. Confía en la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Como dice ese axioma tan conocido, ¿verdad? Léela para ser sabio, creerla para ser salvo y practícala para ser santo. Número 2. Lleve sus preguntas a Cristo. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. No se quedaron simplemente con la primera impresión de María. Buscaron comprobarlo. Nos acordamos del ejemplo de los bereanos que comprobaban en las escrituras lo que Pablo decía. La vida cristiana también requiere que escudriñemos las escrituras. El propio Cristo instó al pueblo de Israel en Juan 5:39 diciendo: escudriñad las escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Una fe madura no teme estudiar, al contrario, tiene hambre y sed de conocer más del Señor. Tercero, recuerda que Cristo venció la muerte. La resurrección cambia nuestra perspectiva de la vida. Pablo pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Corintios 15:55 en la primera carta. La muerte sigue siendo un enemigo real, pero para el creyente no es el destino final. Porque Cristo resucitó, existe esperanza de resurrección para los que le pertenecemos. Un día el Señor vendrá. Y si todavía estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. El Señor en ese punto nos llevará al cielo sin ni siquiera experimentar la muerte física. Pero si te toca morir físicamente, el Señor claramente nos lleva a su presencia. Como dice el apóstol Pablo en 2 de los Corintios 5:7-9, por fe andamos, no por vista. Así que cuando estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Porque dice claramente el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces ahí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque la Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, como declara Filipenses 3:20 y 21, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todo
todas las cosas. Le pertenecemos al Señor y Él viene muy pronto por nosotros. Y esta es la exhortación mientras el Señor viene. Hermano, hermana, no edifiques tu vida sobre emociones, no edifiques tu esperanza sobre circunstancias, no edifiques tu seguridad sobre lo que otras personas dicen. Edifica tu vida sobre Jesucristo y su santa palabra, que es fiel y es fidedigna, que es inerrable. Pedro y Juan llegaron a un sepulcro buscando un cadáver, encontraron evidencia de una realidad que transformaría sus vidas para siempre y la de toda la humanidad. El testimonio de su resurrección sigue hasta el día de hoy y por los siglos. Nosotros tenemos algo todavía más completo. Tenemos el testimonio de los apóstoles preservado en las Santas Escrituras. Tenemos el Evangelio que nos ha sido dado y revelado. Tenemos el testimonio de la resurrección y tenemos la promesa del regreso de Cristo por los que somos suyos. Por tanto, permanece firme, como dice la Escritura en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que sí, insisto, permanece firme y estudia la palabra cada día. Confía en Cristo, predica el Evangelio, vive esperando la resurrección. Pablo concluye su gran enseñanza sobre la resurrección diciendo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Cristo resucitó, nuestro trabajo en el Señor no es vano, porque el Señor declara: he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno cuando estemos en el tribunal de Cristo. Aplicación, ¿verdad?, evangelística para ti que estás escuchando y no has conocido de Cristo. Tal vez alguien puede decir: yo creo en Dios, pero la pregunta del Evangelio es más específica. ¿Has creído verdaderamente en Jesucristo? Juan no escribió simplemente para que admiremos la resurrección, no son detalles solamente históricos y técnicos. Escribió: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso se escribió. Y la finalidad es que tú, al escuchar el Evangelio, dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escucha, esto lo dice Juan 20:31. Así que la resurrección exige una respuesta si estás escuchando. Cristo no es solamente un personaje histórico, es el Dios hecho carne que murió por nuestros pecados, resucitó con poder y gloria al tercer día. Él vive, Él subió al cielo y está en el trono, y Él es el Dios eterno en su Santa Trinidad. Y el Evangelio llama al pecador a arrepentirse y creer en Cristo, confesándolo. Así que Cristo proclamó claramente en Marcos 1:15: arrepentíos y cree en el Evangelio. Esto es para ti si no has conocido de Cristo. El llamado de Cristo a tu vida es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo. No confíes en tu religión. Hay casi 5,000 religiones y ninguna religión salva, porque lo único que te salva es Cristo mismo. El hombre no ocupa una religión, ocupa un Salvador. Y ahí las opciones se reducen drásticamente. No es Mahoma, no es Buda, no es Hare Krishna, y no es Carlos Russell, no es Elena de White. Y ahí puede poner usted los 5,000 nombres de los fundadores de religiones. Hay uno solo que es Dios, se hizo hombre, murió en una cruz, derramó su sangre, venció la muerte, el pecado, Satanás, resucitó al tercer día, subió al cielo y está en el trono. Se llama Jesucristo. Solo Él te puede salvar, no la religión. Juan 14:6 declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes ir al Padre, o sea, al cielo, si no es por Cristo. Al cielo no vas por la religión, por las obras buenas, por el esfuerzo. No se logra, no se alcanza, no se merece. Es un regalo por gracia que Dios da al que se arrepiente y cree en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no confíes en tus obras, ya que Efesios 2:8 y 9 declara: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que no confíes en tus méritos, no sirven para que seas salvado. Confía en Jesucristo, ya que su obra en la cruz es efectiva y suficiente, con su sangre derramada, para que el Padre te perdone, te salve y te acepte como hijo, adoptándote y dándote salvación y vida eterna.
El Salvador que salió de la tumba, Cristo, es el único fundamento seguro para que tú tengas vida eterna. Cree en Él y confiésalo como Dios, Señor y Salvador, y serás salvo. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Hoy puedes en este momento orar aquí escuchando esta grabación y puedes decirle: Dios, reconozco que soy pecador. Si eres mujer, dile que soy pecadora, que la paga de mi pecado es muerte, que yo merezco la condenación en el infierno. Pero entiendo ahora tu evangelio. Sé que Cristo es Dios y que vino al mundo como hombre, que murió en esa cruz en mi lugar y que con su sangre pagó por todos mis pecados, resucitó con poder y gloria al tercer día y subió al cielo, y que yo puedo ser perdonado si me arrepiento. Reconozco mi pecado, te pido perdón, me arrepiento y te ruego, oh Dios, que me perdones, que me salves, que me aceptes como tu hijo. Te entrego mi vida y mi corazón. Sálvame, Dios. Te confieso con todo mi corazón como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Ten misericordia de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por la gloriosa verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tu Hijo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias porque el sepulcro estaba vacío y porque los discípulos pudieron contemplar la evidencia que Cristo había vencido a la muerte, el pecado y Satanás al resucitar al tercer día. Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe. Cuando no comprendamos alguna circunstancia, ayúdanos a confiar en tu palabra. Cuando enfrentemos pruebas, recuérdanos que tú vives. Cuando enfrentemos la muerte, recuérdanos que tú eres la resurrección y la vida. Cuando seamos tentados a desanimarnos en el servicio, recuérdanos que nuestro trabajo en ti no es en vano. Haznos estudiantes diligentes de tu santa palabra. Danos un profundo amor por tu Biblia, Señor, y una convicción firme acerca de la verdad del Evangelio. Espíritu Santo, tú que eres Dios, ayúdanos también a anunciar con valentía que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y rogamos por quienes todavía no han confiado en Él. Permite que comprendan que Jesús es el Cristo, el Dios hecho carne, el Salvador del mundo, y que creyendo en Él tengan vida eterna. Que podamos vivir cada día con la certeza de esa gloriosa verdad. Cristo ha resucitado. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Oh Dios, en el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.